Bienvenidos a un video más con Xavier Elian. Estaba un poquitico perdido, pero bueno, ya hoy los voy a estar actualizando un poco con lo que ha ido sucediendo. Ahora mismo sin corriente, son las 9:32. Ya la buena noticia es que se acabaron los apagones. Ya no hay apagones en Cuba, porque bueno, ya lo que no tenemos es corriente nunca. Hoy es domingo, 9:32, y no tenemos corriente desde el viernes a las 6 de la mañana. O sea que ya llevamos 51 horas sin corriente. Ya esto no es apagón, ya esto es que no hay corriente. Ya llegamos al comunismo. La situación está bastante mal. La gente no puede dormir, la gente no puede descansar para después ir a trabajar. Suspendieron hasta las clases. Se le echa a perder la comida. La poquita comida que tiene la gente se le echa a perder porque no tiene refrigeración. Yo hace unos días lo que dormía eran 3 horas por la noche, que era lo que ponían de corriente. Porque ya les había dicho en otros videos que los ventiladores que yo tenía recargables ya no le duraba nada la carga, era una mierda. Entonces bueno, lo que dormía, el ratico ese que ponían la corriente, eso era lo que yo dormía. Pero bueno, ahora me compré este, que es de batería de litio. Yo lo engancho así porque no tengo una mesita puesta todavía. Bueno, tiene esto para engancharlo al revés. Pero también se pone así en una mesita. Y bueno, este, según dice, en el 1 dura 135 horas. Y en el 4, 15 horas. Está bastante bueno, dura bastante. Yo desde que ya quitaron la corriente, que no me pusieron más, lo tengo y todavía le queda carga, va por la mitad. Costó en Temu, hay gente que me dice no, que en Temu no compre, que las cosas son malas. Son los mismos que están en Amazon. Lo único que cambia es esto de aquí. Pero el modelo es el mismo, pero porque ellos se lo compran a un fabricante y le ponen su marca. Tú compras por mayor y ellos te dicen dime qué marca le pongo y ya. Pero es el mismo. Aquí dice Bevel, pero lo mismo dice Tiki, que dice Daga, que dice Flea. Pero son los mismos. Entonces bueno, compré una batería de 40 amperes y le dura cantidad. Entonces sí, ya he podido dormir. A pesar de no tener nada de corriente, estoy durmiendo. Quien me siga en Instagram sí está al tanto de esto. Me compré una moto eléctrica. Aquí le dicen motorino a estas eléctricas. Y bueno, para poder moverme eso. En Instagram publiqué cuando la compré que bueno, me caí y me hice unas quemadas. Es un pelado aquí en la rodilla, un pelado por acá por el pie, un pelado aquí y aquí en la mano. Eso se ve más grande porque está la sangre, pero en sí el pelado no es tan grande. El pelado es más chiquito, lo que yo no me he limpiado todavía, me limpié nada más que la mano. Ya la de la mano sanó, esto de aquí está sano, la rodilla también. Lo que por ponerme tenis y eso, esta no ha sanado todavía. Todavía no me puedo poner zapatos, nada. Pero me lo estuve poniendo y por eso no me acabo de sanar. Y también me la he lastimado. La otra noche me metí un raspón ahí que me llevé todo eso. Varias veces ya le he dado hoy. En un video más adelante ya les hablaré de la motorina como tal, específicamente, y les voy a explicar unas cuantas cosas porque bueno, la tengo que llevar al taller ahí a resolver unos detalles. Y bueno, ya ese video voy a hablar de todo, de cuánto me costó y lo que he tenido que hacerle y todo por ahí para. Este video está lleno de buenas actualizaciones. Ya vieron que me compré el ventilador, buenísimo, recargable, que le dura cantidad la carga, la motorina, y todavía me falta enseñarles lo que me ha salvado la vida estos días, que no hay nada de corriente. Pero primero voy a desayunar. Bueno, para desayunar voy a tomar leche en polvo con whey protein. Esto en otro video anterior, esto era whey protein, porque bueno, el pomo es de whey protein. Pero bueno, ya se me acabó y lo que está aquí es leche en polvo.
Y tengo este paquete de nuevo de 10 libras de fresa, whey protein de fresa. Este es un poquito de creatina que bueno, ya se acabó, así que la voy a mezclar aquí mismo. Esto me lo estoy tomando como desayuno normal, pero en realidad ni estoy haciendo ejercicio ni nada de eso. Pero bueno, igual hace falta iniciar el día con un poquito de proteína. Y esto es lo que les quería enseñar, una planta eléctrica de gasolina, y gracias a eso he tenido corriente. Justo digo el sobrino ahora, con ventilador para cargar, y ahora voy a prender la plantica. Este es el cargador y bueno, hay más teléfonos, eso de la vecina, teléfono de... Sí, también de la vecina. La planta la compré en Temu, que bueno, dicen que las cosas de Temu son malas, pero bueno, es la misma. Ahí está por $200 y en Amazon está por 260, la misma. Entonces bueno, me voy con lo más barato. Bueno, ahora prender para tener corriente, que tengo que poner principalmente la nevera, que las cosas se están descongelando. Me compré este aparatico para ir viendo el consumo y no sobrecargar. Es de 1500, pero 1000 sostenido o qué sé yo. El pico es de 1500, pero bueno, yo la pongo a trabajar por 1000. Siempre trato de que esté por debajo de 1050. Ahí está en 102.8, que es lo que consume la nevera. Consume poco la nevera, pero si yo arranqué la planta ahora con ella conectada. Si no la arranco así, no me la levanta, porque cuando uno arranca la planta me empieza fuerte y sí me da para pico de arranque de la nevera. Pero si yo pongo la planta y ella después empieza a trabajar suave y engancho la nevera, se me apaga la planta. Ahora les voy a enseñar para que vean que las cosas están suavecitas ya. Todo está medio descongelado. Mira ese pollo como se pincha, ¿viste? Entonces todo está un poco descongelado, bueno. Ahora sí la voy a dejar un rato ahí para que congele bien. Ya tengo la nevera puesta, tengo esos dos ventiladores cargando y todo lo tengo así con extensión para acá. Acá tengo lo que me dice lo que se está consumiendo. Ahora se está consumiendo poco, pero bueno, cuando arranca la nevera consume más. Y bueno, ahora cuando le ponga más cosas también. Pero ahora mismo está fresco. Y acá puse el tablet ese teléfono. Que bueno, ahí a darle para que se cargue. Lo tengo todo así con extensión y no he conectado hacia la casa completa, porque bueno, quiero poner por acá el break y tendría que picar ese tubo y los cables para poner el break ahí, que lo tengo acá. Ya tenemos también. Y bueno, a ver si me sirve para apagar. Yo pienso que sí, porque esto es como digital, pero sí, me imagino que yo toque ahí y yo desconecte. Para entonces poner corriente para la casa, que tengo que quitar la corriente que viene de la calle.
Ya el tema de ruido, disculpen, pero bueno, no hay solución. Ya con esa planta hay que andar con ruido, si no, no hay corriente. Oye, ayer puse la planta bastante rato, cociné unos frijoles y ahora me acordé que yo tenía los frijoles acá afuera, no los guardé en el frío. Entonces, prendí la olla ahora para calentarlos ahí y ojalá que no se echen a perder. Ojalá. Del carajo con toda la gasolina que yo gasté ayer. 1 hora y pico que se echa eso ahí para hacer los frijoles. Y ahora que se me echa a perder. Yo pensaba cocinar hoy algo de carne. Voy a calentar los frijoles, bueno, y a ver si después hago algo. Ahí con lo que puse ya, la olla y la nevera y ventiladores y tal, ya me está poniendo sobrecargada con el bombito rojo ese en sobrecarga, así que voy a quitar algunas cosas. Bueno, desconecté los ventiladores aquí y aquí apagué la parte esta de los teléfonos. Y ya con quitar eso no me pone sobrecarga. Me soporta la nevera, me soporta esto, pero si le pongo ya ventiladores y teléfono, ya me pone que está sobrecargada. Una de las cosas que se me ha ido quedando es lo de cambiar de ave. Que bueno, lo he tenido ahí con este taruguito ya aguantado con el cordel. Y ya así no se sale. Lo que cae es una gotica y ya una bobería. Tic, 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 si acaso. Cuando el agua está fuerte, que es poco rato. La llave la tengo ya hace rato, pero es que lo he ido dejando porque quería incluirlo en un video. Y bueno, hoy es el día, voy a meterme en eso ahora. Muchacho, lo quité facilito. Yo pensaba que esto estaba soldado ahí. Nada más de hacerlo así y se fue. Pensaba que iba a pasar tremendo trabajo en eso. De verdad que pensé que me iba a echar ahí 30 minutos por lo menos. Oye, puedo quitar nada más, poner, estaba suavecito eso. Bueno, ya está puesta ahí. No le metí la rosca completa porque ahí me estaba haciendo mucha fuerza ya. Entonces me parece que ahí ya no se sale. Si chorreara agua por aquí, entonces ya yo busco apretarla más. Pero si funciona ahí, ahí se quedó. Así que bueno, ya tengo esta para aquí normal y esta para la lavadora. Cuando haya agua, cuando haya corriente. Ese es otro problema, que ahora ni lavar puedo. Ya tengo casi toda la ropa sucia y no puedo lavar porque no hay corriente, no hay agua, no hay nada. Puro comunismo, eso sí hay. El problema más grande que tengo yo aquí es el agua. El tema es que no hay corriente, no hay agua. Entonces ahora estoy sin agua y cargando agua en cubito y tal. Pero es complicado porque es cargando de casa de una gente. Entonces esa gente también tiene una cantidad de agua limitada. Dicen que la corriente viene el lunes. Ya veremos. La gente de otro país que no conoce dice, ay, mira cómo se vive en Cuba. No, pero que tiene esto, tiene el otro. No. Oye, yo estoy en el modo fácil de vivir en Cuba. Yo tengo planta, tengo nevera. Pero quien no tiene planta o no tiene nevera, bueno, quien no tiene planta, se le echó la comida a perder. Quien no tiene nevera no puede guardar comida por unos días después de irse la corriente. La mayoría de los cubanos que tenían un pedacito de carne guardada, la perdieron. Tienen que cocinar con leña, con carbón, tienen que cocinar para un día. O sea, cocinar lo de hoy, comérselo y mañana a volver a cocinar todo porque no puedes dejar nada de un día para otro. Yo por suerte tengo la planta que me llegó justo a tiempo porque yo la vine a echar a andar el lunes o el martes y ya este fin de semana esto ha sido fatal. Kobe la bestia. Kobe la bestia.
Voy a sacar aquí un paquetico de pollo, que bueno, voy a cocinar pollo para ver si no se me echan a perder los frijoles, por lo menos poder comer arroz, frijoles y pollo hoy. He estado comiendo estos días arroz y jamón. Arroz blanco y jamón. Nada más, porque no he podido cocinar, pero bueno, ahora sí voy a cocinar algo. Son las 12 y piquito ya del mediodía. Hora de almorzar. Los frijoles parece que no se van a echar a perder. Parece que sirven, no sé si después. Yo los calenté ahí y espero que sirvan ya. El arroz que lo hice ahí lo voy a revolver. Y bueno, tengo aquí en el fogón de inducción pollo, pero ya eso para por la tarde. Eso lo podemos hacer arroz, frijoles y un huevo que me dieron. Arroz, frijoles y un huevito. Y así paso el almuerzo, ya después por la tarde veremos. Quiero poner el breque aquí, clavado en este palo, con un invento aquí. Tengo que picar el tubo, picar los cables, conectar los breques aquí y la línea por ahí para allá. Voy a ponerme en función de eso ahora. Aquí lo que voy a hacer es desconectar estos dos cables para trabajar confiado ahí adentro. Este que es el positivo es fácil porque es el alambrito finito, ya lo partí. Que era como, hacía como fusible. Por si un alto voltaje o algo, si hubiera un corte dentro de la casa, que se partiera. Y bueno, este es el negativo. No tendría problema, pero bueno, voy a hacerlo con cuidado de todas maneras. Ya está todo eso quitado, quedaron esos dos cables para allá arriba. Y bueno, ya sí se puede conectar la planta para la casa entera. Ahora me voy a poner en función de poner esto acá. Sería picar el tubo, picar los cables por ahí y enganchar los cables aquí. Ya después para conectarle la línea de afuera, creo que voy a tener que esperar que llegue la corriente para ver qué tal funciona y esto, porque esto tiene configuración aquí que no sé cómo serán. Entonces bueno, si algún día ponen la corriente, entonces le conecto la línea y pruebo a ver qué bola. Bueno, se los voy a enseñarme. Es esa plaquita de plástico. La puse ahí con dos clavitos, ¿viste? Y entonces ya eso engancha en estas dos paticas de arriba. Y esta de abajo, la de abajo se puede mover, ¿viste? Se puede tirar para atrás para después enganchar, pero bueno, yo la voy a poner así mismo. Le hago así. Y le meto para acá. Y ahí quedó especial. ¿Viste? Ya. La otra línea para allá se la pongo. Ya ahí quedó listo. Ahora para afuera la línea que entra. Cuando los comunistas pongan la corriente, si la ponen algún día, entonces ya yo lo pongo aquí. Y ya entra y configuro eso que ni puta idea tengo de cómo se configura, pero bueno, ya veré. Cogí el enchufe este, que bueno, por esta punta tenía esto y bueno, lo piqué. Y ahora esto esta parte la voy a enganchar aquí a la red de la casa. Y entonces esto iría a la planta y ya me cogería corriente la casa entera. Al final le empaté al cable otro enchufe y ya ese es el que conecto a la casa. Y va por esa extensión hasta la planta para allá afuera. Ya tengo luz así en toda la casa, acá para el cuarto. Y bueno, ya engancho las cosas ya cada uno en su lugar. Ahí puse ya el de inducción. Aquí al enchufe la pared normal. Y ya igual aquí puedo enganchar. Y esto de aquí ya bueno, se queda para cuando enganche la línea de entrada, porque así con la de salida no prende ni nada. Parece que tiene que ser obligado con la de entrada para que prende. Bueno, ya después veré cómo configurar eso, que funcione y ver si por ahí ya tocando un botón se apaga o lo que sea. Al final esa mierda que compré resulta que no es un breque. Eso es otra mierda. Como el regulador de voltaje, no sé. La verdad que ni puta idea. Pero bueno, al final lo dejé ahí. Hasta que ponga el breque, ya pongo el breque. Pero se ponen como las dos cosas. Según vi ahí, yo lo había visto en manual.
Se pone el breque y después se pone eso. No sé bien la función, pero bueno, ya después veré. Entonces, la otra noticia, que pusieron la corriente. Increíblemente. Luego de 59 horas, casi 60 horas sin corriente, estuvimos desde las 6 de la mañana el viernes a 6 de la mañana el sábado, a 6 de la mañana el domingo. Son casi las 6, 5 y pico son. Y pusieron ahora la corriente. ¿Cuánto tiempo la habrán puesto? Eso es una cosa que nadie sabe, así que ahí puse a cargar la motorina, puse todo, enganché todo, la nevera, aprovechar para que congele ya bien. Yo lo estaba poniendo por rato con la planta, pero bueno, ahí aprovechar que congele bien. Estoy lavando, o sea, metí cosas en la lavadora, prendí la lavadora porque la lavadora sí necesitaba agua, ya llegó el agua ya. Entonces, bueno, a ver si da tiempo para lavar, que eso se mete ahora por lo menos 2 horas ahí lavando. Entonces vamos a ver si no la quitan antes que eso. Si la quitan y estoy lavando, se me queda la ropa trabada ahí, o sea, trancada. Y bueno, si no la ponen pronto, ahí se pudre. Ahora lo que voy a hacer es darme un bañito y vamos a ver hasta cuándo tenemos corriente. Pensé que me iba a demorar más para probar. Pusieron la corriente increíblemente. Y miren ahí cómo quedó. Ya por aquí sale lo del agua para la lavadora. Y aquí abro si es necesario. Parece que está dura la cosa. Se han tirado para la calle en algunos lugares, principalmente en La Habana. Y bueno, parece que también les ha tocado su parte porque la situación ha estado dura. Siempre a La Habana le tratan de poner corriente porque como son muchos millones de personas que viven cerquita, se tira un grupo de gente para la calle y se le unen muchas personas, ¿viste? No es como el pueblo donde yo vivo, que si se tiran un grupo de gente para la calle, cuando vayan avanzando ya, para encontrarse con más personas, tienen que caminar por lo menos 6, 7, 8 kilómetros por nada, ¿no? En un lugar que no hay casa, para llegar y juntarse con más personas. En La Habana, como vive todo el mundo ahí pegado, no hay distancia, entonces se puede formar una manifestación grande y ese es el miedo del gobierno. Que al final manifestarse es un derecho, pero bueno, derecho que en Cuba no se respeta. Como muchos derechos que en Cuba no se respetan. Yo creo que eso es sabido por casi todos, menos algunos imbéciles que se creen el cuento de que el socialismo... Bueno, ahora con corriente por acá. No sé hasta cuándo, no debe ser mucho tiempo. Según tengo entendido, la corriente es por un grupo electrógeno que hay aquí en el pueblo. O sea, un grupito chiquitico como una planta, qué sé yo, que puede generar corriente para este grupo de aquí. No es como que ya se resolvió, sino que están con eso, no es con termoeléctrica, es con ese grupito electrógeno. Entonces seguramente sea muy poco tiempo lo que tengamos de corriente y sigue esto. Ya decían que era hasta el lunes la situación esta, pero ya publicaron que se suspendía lo que es la escuela. Las escuelas se iban a suspender y otras actividades y no sé qué se iban a suspender el lunes, martes y miércoles. Así que esto va a extender ¿qué? Hasta el jueves. Ya no es hasta el lunes, ahora es hasta el jueves. Entonces esto parece que no tiene fin. Seguiremos aquí sobreviviendo, resistiendo. Ellos hacen mucho hincapié en resistir. Claro, como ellos tienen corriente y andan en carro y andan como les da la gana, ellos resisten muy fácil. Y bueno, a esas personas que les gusta votar por socialistas en sus países, sigan votando por socialistas para que se vean así como yo. Y no como yo, que yo tengo algunas condiciones gracias a este canal de YouTube, sino como la gente que ha perdido toda su comida y la gente que no tenía nada de corriente. Yo con la situación del agua estaba muy mal, ahora llegó el agua, ahora voy a cargar agua, tengo un tanque ahí que se sale un poquito, pero igual le voy a echar y llenar todos los cubos, llenar todos los depósitos que tengo, porque cuando la quiten no se sabe cuándo va a volver la corriente. Y sin corriente no hay agua. Ya me bañé, comí, son las 8 de la noche y seguimos con corriente todavía. Ya van 2 horas con corriente, vamos a ver. La lavadora todavía no ha terminado, ojalá media. Y tengo la motorina cargando también, que le quedarán unos 40 minutos para cargar completo. Así que vamos a ver. Bueno, 8 y 2 minutos. Ya quitaron la corriente. Ahí se quedó aquello trancado.
Ya puse la planta ahí. Y bueno, a ver si acabo de lavar. Lo malo que la lavadora apaga y enciende el motor, entonces me tiene la planta como que aprieta, floja, y no sé si eso será malo para la planta. Y todavía hay agua. Aquí, aunque se apague el motor ya que se fue la corriente, sigue como habiendo agua por bastante rato, pero cada vez va aflojando. Pero bueno, la potencia todavía está bastante aceptable, así que yo pienso que me dé para terminar de lavar. Otra cosa que noté, que por aquí, como ven, está goteando ahí en la rosca. Entonces, pudiera apretar más, pero está complicado apretar más. Yo creo que lo que tengo que hacer es que la gente, hay gente que le echa como pintura aquí, o le hace no sé qué, no me acuerdo cómo es que le hacen, para que quede ya más pegado y que se solde bien. Ya acabé de lavar, quité la planta y ahí estoy ahora con los cubos para coger agua. Que ahora no sé cuándo vuelva a haber agua, porque la corriente tampoco se sabe para cuándo vuelve. Menos mal que pude lavar y coger un poco de agua, porque el tema del agua sí me tenía sufriendo, porque tenía que cargar agua de casa de los vecinos y también ellos tienen el agua limitada. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los siguientes días. Me acabo de despertar. Son las 8:30 de la mañana. Y bueno, desde las 8 de la noche ayer, sin corriente, así que vamos por 12 horas y media. 59 de apagón, 2 de corriente, y ahora vamos por 12 y media. Estamos en conteo otra vez, a ver si rompemos el récord de las 59 horas y pico ese. Estaba viendo anoche, que bueno, pude ver algo ahí, y estaba viendo que en La Habana hay lugares que parece que sí le han dado buen swing sin corriente. La gente se ha tirado para la calle en algunos lugares. En otros lugares del país también se han tirado para la calle. Que eso está muy bien, está perfecto. La gente está en su derecho de exigir que les pongan la electricidad. Hay un colapso casi total del sistema eléctrico que yo no sé si se logre resolver. No estoy informado de cómo está la situación, porque como la internet está tan mal y quitan no hay corriente, entonces la internet se pone súper mal. No puedes ver un video, no puedes ver nada. Entonces no sé cómo estará cuando salen a la calle, si han dado palo y eso. Porque aquí siempre que salen a la calle mandan a los boinas negras y a los policías a darle palo a la gente. Y bueno, no sé cómo estará la situación. Anoche, bueno, les dije que estaba cogiendo agua. Bueno, terminé de coger agua, cogí, llené todos los cubos en el tanque. Y bueno, ya tengo agua ahí. El tanque se sale un poquito, tiene un huequito, se sale, pero bueno, esperamos que dure. Yo voy a ir cogiendo de ahí primero. Por lo menos me da para pisar 2 días, no sé, 3 días. Y a ver si ponen la corriente otra vez, o si no la ponen, bueno, ya. A seguir sobreviviendo aquí. No les he hablado, me parece, del precio de la gasolina, que son 350 pesos. Y en unas horitas, yo creo que como 3 horas, se va el litro de gasolina, que al final sale caro. 350 pesos, $1 y pico ya. Sale caro mantener eso así. Entonces bueno, ahora tengo que poner las horas ahí, porque tengo la nevera ya que se está medio que descongelando un poquito. Entonces ya tengo que volver a enganchar la planta para que no se me echen a perder los alimentos. Sale carísimo, teniendo en cuenta que hay gente que gana $10 al mes. Es muy caro, porque hay que gastarse varios dólares al día para mantener la nevera esa. Por suerte con YouTube yo gano una plática ahí, y es lo que me permite sobrevivir un poquito mejor. Voy a dejar el video acá. Ya tuvimos el día de ayer. Y bueno, hoy vamos a ver qué pasa. Ya después les contaré. Si llegaste nuevo al canal por este video, puedes checar ahí los otros videos que tengo en el canal. Si te gusta, te suscribes. Me puedes ir a seguir en Instagram, que allá te puedes enterar de algunas cosas un poquitico antes. Bueno, nos vemos después.